Buenos días o buenas tardes. El siguiente tema que vamos a presentar es este de semiología. Bueno, básicamente el signo y síntoma que vamos a llevar es edema. Como estamos viendo acá, ese es el famoso signo de Godet, que básicamente es apretar en la piel y, bueno, esperar a que se forme una depresión, donde básicamente este signo es bastante frecuente, pero muy inespecífico, puesto que a veces nos dice en- sobre un síntoma, pero casi nunca nos dice exactamente dónde se está generando el síntoma. ¿Ya? Entonces, antes de hablar de esto del signo y síntoma, como se le llama, sabemos que existe una definición que básicamente es la acumulación excesiva de líquidos. Aquí estamos viendo tumefacción, aumento del contenido acuoso. Puede ser un signo muy trivial o de una patología muy grave. Por ejemplo, si alguna vez han viajado a Santa Cruz y han estado sentados mucho tiempo, se van a dar de cuenta que al finalizar el viaje su pie va a estar hinchado. Pero a medida que ya se paren y se asuman su movimiento, bueno, básicamente este hinchazón va a volver. Entonces, sí puede ser un signo trivial, pero ya cuando está asociado a una patología puede hablar de cosas bastante graves, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o algún tipo de afectación endocrinológico. Entonces, un edema puede ser localizado, puede ser generalizado, de acuerdo a la afectación. Bueno, básicamente cuando hay una afectación de la ley de Starling, que lo vamos a ver más adelante, puede ser localizados. Por ejemplo, las hipoproteinemias de los ancianos. Pero ya cuando es generalizado, ya estamos hablando que hay una afectación de la ley de Starling, que vamos a verlo más adelante, y la retención de sodio y agua. Bueno, dentro de lo que es el examen, sabemos que puede haber una distribución corporal, puede tener mucho que ver con la temperatura. Procesos de una celulitis suelen hacer edemas localizados, puede tener mucho que ver el aspecto de la piel, la coexistencia de dolor, la consistencia, el ritmo de aparición. No es lo mismo que se te hinchen los pies al final del día, que puede ser que has caminado, trabajado harto, que a primera hora de la mañana. Por ejemplo, los pacientes renales suelen hincharse la cara y parte del párpado, pero eso es por otros tipos de asociaciones. Que estén asociados a eventos externos, que tengan concomitancia de existencia, es decir, pacientes que son cardiópatas y que aparece esto, te puedes decir un signo de descompensación. Los diagnósticos diferenciales parten mucho de, primeramente, diferenciar si son edemas simétricos o asimétricos. Fíjense que los simétricos, cardiopatía, hepatopatías, insuficiencias venosas crónicas, renal, desnutrición, y los edemas asimétricos, la trombosis venosa profunda. A veces el pie derecho se hincha a tal extremo que el izquierdo está normal. Entonces, este puede ser por una trombosis venosa profunda, traumas, quien no se ha fracturado la pierna o el brazo y termina hinchándose en una primera instancia, linfedemas, vasculitis, distrofias, y bueno, nos lleva a los tipos de edemas, que también lo vamos a ver más adelante, que es el edema generalizado por aumento de permeabilidad, el famoso leak capilar o síndrome de fuga capilar, el edema angioneurótico, la insuficiencia venosa crónica, el eritema nodoso vascular, idiopáticos. Entonces, antes de entrar, digamos, al cuadro, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología básica. Sabemos que el cuerpo, 2/3 del agua corporal se encuentran en el espacio intracelular y 1/3 en el espacio extracelular. Esto no nos compete en este momento, pero sí hablaríamos de deshidratación. Sabemos que el 60% del peso corporal es agua, en las mujeres el 50%. Y entonces de ese 50%, fíjense, 2/3 están dentro de la célula. Y 1/3 se va a dividir en el espacio intravascular y el espacio intersticial. Entonces, básicamente por eso es que hay una buena regulación. En promedio, la persona puede tener, fíjense, un 75% de este peso intersticial y un 25% intravascular. Básicamente este juego se va a dar, es decir, del intersticio pueden pasar al intravascular, sí. ¿Y eso de qué depende?
de las fuerzas de Starling, que lo vamos a ver más adelante. Existen teorías que te hablan, por ejemplo, del equilibrio de Gibbs-Donald, que no es pregunta de examen porque no tiene que ver nada con semiología, donde básicamente te habla que la concentración de proteínas a nivel vascular tiene que ser por encima de 7 miligramos por decilitro para mejorar y ser responsable de una distribución iónica adecuada. Aquí estamos viendo el balance hídrico. Sabemos todo lo que ingresa tiene que salir, porque si no sale hay una sobrecarga de agua. Por ejemplo, por día consumimos alrededor de 2.2 litros. No en agua, a veces ni toman agua, pero toman gaseosas, sopas, otros alimentos que te puedan dar agua. El metabolismo es capaz de generar, fíjense, de 0.3 litros por día. Esto estamos hablando del ciclo de Krebs. Entonces, básicamente, todo lo que ingerimos o todo lo que ingresa, el agua metabólica más el agua, básicamente te tiene que dar 2.5 litros por día de ingreso. Pero así como hay un ingreso de 2.5, fíjense, va a haber una salida de casi 2.5 también, pérdidas de agua. Donde existen pérdidas sensibles, donde básicamente la orina y las heces se pierde agua, obviamente, y las pérdidas insensibles que van a ser el pulmón y la piel, donde se puede perder hasta 0.9 litros por día. Es necesario entender que, fíjense, mientras una persona más orina, pierde más agua y el balance nitrogenado se va más a pérdidas. ¿Listo? O en las heces, las famosas diarreas. ¿Quién no ha tenido una diarrea? ¿Quién no se ha deshidratado con una diarrea? Entonces, ¿dónde nacen los problemas en edema? Primero, en ver si son simétricas o asimétricas. Segundo, en ver por qué se está acumulando más agua. Fíjense, si es un abuelito que le da 5,000 litros de volumen y no orina nada, entonces ya estamos viendo por dónde parte el problema. Por eso es necesario tener una clasificación, y la clasificación del edema. ¿Importa la fisiopatología? Bueno, es necesario entender la fisiopatología, pero también es necesario entender la clínica para diferenciar qué es un edema localizado de un edema generalizado. Fíjense que un edema localizado afecta la ley de Starling, que ahorita vamos a ver. La ley de Starling es nada más la confluencia o la relación entre lo que son las proteínas y lo que es la presión, es decir, la presión coloidosmótica versus la presión hidrostática, que puede afectar a nivel venoso, linfático, incrementar la permeabilidad capilar, puede hacerlo, y que puede haber factores primarios que nos ayuden a incrementar la permeabilidad capilar, los procesos infecciosos. Cuando uno tiene una infección localizada o generalizada, incrementa la permeabilidad y por lo tanto la fuga capilar. Aquí estamos viendo la ley de Frank Starling, que básicamente te dice cómo las fuerzas desplazan líquido de un lugar al otro. Aquí estamos viendo nuestro fiel representante y me he adelantado solo para a manera de conveniencia. El edema agudo de pulmón se produce por esta ruptura de las leyes de Frank Starling, ahorita lo vamos a ver, donde cuando se genera mayor presión en los capilares, el agua fuga a tercer espacio. En este caso sería a nivel alveolar. Pero si todo está bien, vuelve y no pasó nada. Entonces, es justamente de lo que se trata la ley de las fuerzas de Frank Starling. Frank Starling postulaba lo siguiente, que ya sea en la arteria o en la vena se sufre diferentes presiones y esto tiene que estar en equilibrio. ¿Para qué? Para que el agua pueda salir y pueda volver a entrar. ¿Por qué? Porque un endotelio vascular, o sea, un vaso, no es una superficie rígida, dura, sino es una membrana por donde tiene vasos y tiene proteínas por donde el agua es capaz de salir y volver. Es decir, es una membrana semipermeable. ¿De qué depende esta permeabilidad? De las acoporinas, que no los vamos a ver aquí porque deberían verlos en fisiopatología. Pero básicamente, ¿qué hace? Que una presión hidrostática, que es la que genera el corazón izquierdo, genere una presión y esta presión sea repelida, es decir, evite que el agua salga a su totalidad por medio de la presión oncótica. ¿Quién da la presión oncótica o coloidosmótica? Las proteínas. Por eso es necesario que los abuelos tengan albúminas normales. Entonces, esto funciona de la siguiente manera, el equilibrio de las fuerzas de Starling, que son estas que estamos viendo. Si se genera una presión,
tiene que haber una presión oncótica que contrarreste para que el agua no se salga totalmente. Y además que hay presión hidrostática a nivel tisular que va a mejorar esta presión y también va a haber una presión oncótica tisular. Todo esto tiene que dar un valor de 0. ¿Qué quiere decir? Que no va a salir tanta agua y lo poco que quede en el intersticio, el sistema linfático se encargue de retornarlo al sistema venoso. Entonces, eso es una ley de Frank-Starling. Fíjense, el líquido filtrado, aquí estaba la presión hidrostática, más la presión oncótica, menos la presión hidrostática del intersticio, menos la presión oncótica del intersticio. Entonces, las fuerzas de Starling básicamente hace el equilibrio que se da entre la presión hidrostática, ¿quién? El corazón, y la presión coloidosmótica. La presión hidrostática, ¿qué hace? Que todo el agua que está a presión pueda salir al intersticio, y la presión coloidosmótica que pueda hacer que ingresen. Entonces, aquí estamos entrando ya al entendimiento de las leyes de Frank-Starling. Fíjense, en la sangre se genera una presión de 35 minutos de mercurio. La presión coloidosmótica de 25 minutos de mercurio y a nivel intersticial 2. Entonces, básicamente, fíjense, 35 más 0 menos 2 más 25. Aquí se genera una presión de 8 milímetros de mercurio. Sin embargo, en el sistema venoso capilar también se genera una presión hidrostática, también se genera una presión coloidosmótica de menos 8. ¿Qué quiere decir? Que 8 más menos 8 es igual a 0. Entonces, nunca va a haber pérdida. Pero, ¿qué es lo que pasa en patologías? Como por ejemplo, el edema agudo de pulmón. Si hay un incremento de la presión hidrostática, el agua va a invadir tercer espacio. Y por si no hay ninguna enfermedad, entonces esto va a volver. Pero si ya se ha generado un líquido psicoinflamatorio, entonces esto va a hacer que se perdure el edema agudo de pulmón. Lo mismo pasa aquí. Pacientes con insuficiencia cardíaca, con problemas cardíacos, donde la presión hidrostática va a incrementar. ¿Cuánto va a estar esta fórmula aritmética que hemos visto? Tal vez va a variar a la fuga. O pacientes con hipoaluminemia, donde la presión oncótica va a caer peligrosamente, por lo tanto no va a contrarrestar la presión hidrostática y se va a generar agua acumulada acá, el edema. ¿Listo? Entonces, una vez entendiendo esto, sabemos que ya la presión hidrostática y la oncótica trabajan de la mano, una para expulsar agua y la otra para contrarrestar esta expulsión y que quede en 0. ¿De qué nos sirve la circulación linfática? Porque en todo lado tenemos linfa. Básicamente nos sirve para mejorar esta eliminación y reabsorción, que se produzca una reabsorción. Entonces, cuando hay una alteración de la ley de Starling, hay un aumento de la presión venosa. Hay una hipertensión en el extremo venoso. Hay un aumento de filtración que puede estar incrementado por la hipoalbuminemia, dificultad es decir, hepatopatías, síndromes nefróticos. Esta alteración va a hacer que haya una alteración de la permeabilidad, haya fuga a tercer espacio. Cuando hay un proceso infeccioso activo, el drenaje linfático va a estar afectado, es decir, este drenaje linfático que se encarga de todo el excedente volverlo a torrente sanguíneo, y por lo tanto van a haber linfedemas, van a haber otro tipo de patologías que los vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay un aumento, una alteración de la ley de Starling, básicamente puede haber un aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia venosa, varices, tromboflebitis, hipertensión venosa crónica, insuficiencia cardíaca, todas ellas van a generar un aumento de la presión hidrostática. Pero en una cirrosis, síndrome nefrótico, neoplasias, bueno, básicamente las proteínas van a estar disminuyendo y se va a producir una disminución de la presión coloidosmótica. Así funciona el entendimiento de lo que es el mecanismo y la ley de Frank-Starling. ¿Esto en qué nos ayuda? Para saber que un edema generalizado es una situación de exceso de agua en el intersticio, es decir, en el tercer espacio. Y esto va a hacer que en el tercer espacio se acumule agua. Entonces, además de la ley de Frank-Starling, tiene que ver mucho del manejo del agua de sodio en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando hay una
hipovolemia arterial efectiva, es decir, se va a generar una extravasación por la ley de Frank-Starling. Básicamente, la hipovolemia va a ser detectada por mecanismos, es decir, el cuerpo no sabe si tiene más o menos volumen, y lo que va a hacer una hipovolemia es afectar y alterar directamente a lo que es el mecanismo de Frank-Starling. Esto explica el por qué en pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, el cuerpo siente la desmedida razón de generar mayor edema. Entonces, básicamente, la hipovolemia que se está generando por pérdida en tercer espacio va a hacer que se activen los vasoreceptores, osmoreceptores, el aparato yuxtaglomerular de la nefrona y genere mecanismos compensatorios, entre comillas, porque no van a compensar nada, solo van a hacer que el paciente se tenga más agua y va a aumentar lo que es el ciclo de la adenina, angiotensina, aldosterona, y lo que va a hacer la aldosterona es detener sodio y detener agua, y por lo general genera más edema. ¿Listo? Entonces, ya entrando al tema, porque lo anterior es netamente fisiopatología, sabemos que el signo cardinal del edema es el signo de Godet, que bueno, básicamente es, fíjense, presionamos sobre una superficie dura y retiramos después unos segundos y verificamos, fíjense, que la huella se siga manteniendo. Esto tiene una gravedad, es decir, mientras más grande sea la depresión, mientras más tiempo esté, mayor es la gravedad. Es una clasificación que se tiene, donde una leve depresión sin distorsiones, desaparición instantánea puede llevarse como una edema grado 1. El grado 2 hasta 4 milímetros y 15 segundos en desaparecer. Y el grado 3, bueno, básicamente te habla de una depresión hasta 6 milímetros y recuperación de la forma hasta 1 minuto. Y ya cuando hay una depresión hasta 1 centímetro, bueno, ya estamos hablando de una persistencia de 2 a 5 minutos, ya estamos hablando de que es un edema severo, como estamos viendo acá, fíjense. Entonces, las características semiológicas importan mucho desde el punto de vista que importa la localización, importa la distribución. Ojo que hay edemas, por ejemplo, asociados a neoplasias, las famosas edemas en esclavina, que tienen mucho que ver con cuello, cara y hombros superiores. O el famoso edema del paciente renal, que tiene que ver mucho con párpados, que tiene que ver mucho con miembros inferiores, o si es un edema caliente o frío, para que vean que nos gusta complicarnos la semiología. Entonces, ¿importa mucho el signo de la fobia? Sí, la intensidad, cuántas cruces hay, si es un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. A veces le ponen una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Importa la intensidad, importa la consistencia, importa la elasticidad, importa la temperatura, la sensibilidad y otras alteraciones. Aquí estamos viendo una variedad de edemas, pero asociados a enfermedades. Por ejemplo, el mixedema del hipotiroidismo. Fíjense, en ojos, en cuello. Fíjense que aparece un hipotiroidismo, no presenta signo de fobia este tipo de edema y está acompañado por un color pálido alineado. Pregunta de examen. Tenemos también el linfedema, donde básicamente quien está comprometido es el sistema linfático. Lo siento, un disculpas. Entonces, ya tenemos también el lipedema, donde básicamente el lipedema nos habla de una afectación del edema, pero que tiene que ver mucho con la lipodistrofia. ¿Ya? Entonces, en este tipo de pacientes lo que se va a pedir es una proteinuria, se va a pedir sedimento urinario, se va a pesar diario al paciente, se va a pedir electrolitos, para que vean que básicamente cuando hablamos de edemas puede ser de algo bastante trivial, como no haber movido los pies durante más de 12 horas por un viaje que tenían que hacer, hasta enfermedades bastante graves.
que básicamente es lo que se tiene que buscar con la... ¿ya? Entonces, para su mejor entendimiento y su clasificación, bueno, básicamente el edema puede ser asimétrico o simétricos. Quiere decir asimétrico en un solo lado y simétricos en ambos lados. Importa la aparición, fíjense, si es un edema venoso es agudo, puede ser unilateral, indoloro, sin alteración, normal, no es cianótico, no hay signos de tromboflebitis o el famoso síndrome diastínico o edema en esclavina que les había hablado, que está asociado a neoplasias. El linfedema, bueno, básicamente es un linfedema donde básicamente hay infección. El sistema linfático, habíamos dicho que en las fuerzas de Frank-Starling son los que van a drenar todo el líquido que se vaya a acumular en el intersticio. Pero en un proceso infeccioso, generalmente filariosis, tuberculosis, el sistema linfático se ve afectado, obstruido. Entonces, por lo tanto, se va a generar linfedema y puede estar también presente en otras enfermedades, linfangitis, erisipela, tromboflebitis, las filarias. Ojo que la filariasis son parásitos. Si se cronifica, puede llevarte a lo que se conoce como elefantiasis. Por otro lado, tenemos el edema inflamatorio traumático, que básicamente es el aumento de la permeabilidad, por ejemplo, en la celulitis. Puede ser dolorosa, rojo, brillante, brilloso. Entonces, generalmente la etiología es infeccioso-química o traumática. Hablar de edemas simétricos básicamente ya te habla de otras posibilidades, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, hipoproteinemia por desnutrición. Generalmente las generalizadas suelen ser simétricos y tener características de ser fríos, indoloros, cianóticos y que aumentan en el transcurso del día. Obviamente que en una insuficiencia cardíaca tiene que tener datos de hipertensión venosa, o sea, ya estamos hablando de tiene que tener tercer ruido galopante a nivel de la auscultación del corazón, tendría que tener roncus o crépitos, tendría que tener signos de rondons, tendría que tener, qué sé yo, regurgitación yugular. Entonces, eso es justamente lo que van a aprender en este año, a evaluar y ver síndromes, o sea, asociaciones de signos y síntomas. Ya cuando hablamos de cirrosis hepático, necesariamente va a tener que tener estigmas de cirrosis hepática, eritema palmar, telangiectasias, qué sé yo, implantación de cabello andrógeno y ginecoide diferente. Y ya cuando hablamos de un síndrome nefrótico, bueno, básicamente el síndrome nefrótico es una afectación de la estructura del glomérulo, va a ser blando, pálido, simétrico en miembros miembros inferiores, puede haber retención de agua. Y una de las más fáciles desde el punto de vista, digamos, de qué es el diagnóstico y el manejo, por desnutrición, es decir, por pérdida de proteínas, síndrome de mala absorción, los ancianos, que pueden ser simétricos, blancos, indoloros. Entonces, es necesario entender que todas las insuficiencias pueden ser simétricos o asimétricos, pero la más importante y la que más se presenta es la insuficiencia venosa crónica, las famosas varices. Sabemos que el miembro inferior, bueno, básicamente el ser humano nunca debería haber estado de pie, y el hecho de estar de pie hace que necesitemos una bomba abajo en los tuzos que le llaman, o en el sistema popliteo, que básicamente tiene que hacer una especie de bomba para comprimir y que toda la sangre suba. Entonces, este tipo de edema que se produce por la insuficiencia venosa crónica es por una alteración del sistema venoso superficial y profundo. Así se divide el sistema venoso de los miembros inferiores. Falla la bomba musculoesquelética, por eso es que a ellos se les ponen medias elásticas para mejorar esto. Es un edema frío, indoloro, que se agrava la posición, su evolución es crónica y puede tener sucesivos episodios de flebitis, periflebitis, inclusive sangrado, las famosas úlceras varicosas. En el caso de tener un edema generalizado por aumento de permeabilidad capilar, básicamente puede haber un edema angioneurótico,
en un edema idiopático cíclico, en un eritema nodoso vascular o edemas asociados a fármacos. Para terminar, nunca nos olvidemos que un edema es un síntoma, es un signo que podemos observar que nos puede llevar de una enfermedad trivial o algo bien severo. Ya hemos dicho, insuficiencia cardíaca venosa, crónica, hepática, y lo más fácil que es una insuficiencia por déficit de albúmina, es decir, una desnutrición. Lo primero que tenemos que hacer es ver si el paciente tiene un edema asimétrico o simétrico. Si es asimétrico, puede ser bastantes patologías, desde trombosis venosa profunda, infecciones y con menos frecuencia una obstrucción linfática por una filariosis. Ya si el edema es simétrico, se complica la cosa, porque ya estamos hablando de compromiso general importante por retención hidrosalina asociado a una patología estructural, corazón, riñón, síndrome nefrótico, qué sé yo. ¿Y qué pasa con la nasarca? ¿Qué es la nasarca? La nasarca es el edema generalizado. Son pacientes que tienen edema hasta en las orejas. Son edemas generalizados donde puede haber presencia de trasudadas, cavidades serosas, puede haber edema en cualquier tercer espacio del cuerpo. Una nasarca es una descompensación de un edema, ya sea simétrico o asimétrico, asociado a una enfermedad. Entonces, en este tipo de pacientes con anasarca ya estamos hablando de un edema generalizado con afectación de órganos y insuficiencia. ¿Listo? Muchas gracias y espero que les haya gustado.